una venezolana que pasó así de Margarita a graduarse en el Berklee College of Music, a ganar un Latin Grammy en 2019 como mejor artista nuevo. Claro, no es casual, no es de lotería. Eso responde a talento, responde a trabajo. Qué gusto recibir para mi primer sueldo a Nela Rojas. Moneda en retrospectiva. Mi primer sueldo. Con Román Losinski. Como les decía, con la cantante, compositora venezolana Nela Rojas. Nela, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mi querido Román, buenos días. Bien, ¿y tú? Bien, qué bueno escucharte, qué bueno verte en las redes con el éxito, con tus presentaciones más recientes, de las que claro que vamos a hablar el día de hoy. Pero Nela, vamos a comenzar, como suele comenzar siempre esta sección, tú recuerdas tu primer sueldo. La primera vez, Nela, que hayan puesto en tu mano algo de dinero por hacer algo a cambio. Ah, sí, recuerdo que tendría que ser con mi carrera o haciendo cualquier cosa. Cualquier cosa y después vamos, sí, ya vinculado a la música. Bueno, cualquier cosa, recuerdo que fue en Margarita, Ajá. de promotora en el Centro Comercial San Bill, a cambio de estar repartiendo diferentes flyers. Ni siquiera me acuerdo de ¿De qué qué. producto, de qué servicio, nada? No me Ajá. acuerdo, no me acuerdo, pero me acuerdo que tenía un uniforme y estaba parada en el San Bill repartiendo estos flyers y decía, no puede ser que me gane dinero tan fácil. Paradita aquí dando unos papeles. No me acuerdo cuánto fue y creo que estaba todavía en el colegio. O me había acabado de graduar, puede ser. Ya, ¿y tampoco recuerdas qué hiciste con el dinero? Oye, no, pero creo que lo guardé para mí y seguramente lo gasté o en ropa o algo así. Y, Ese y, sueldo. y Y ahora fue una sí, sola vez que lo hice. y ahora sí, Nela, vinculado a la música, ese primer pago por algo que tenga que ver con tu carrera, ¿cuándo fue? Eso sí ya fue estando en Caracas, cuando empecé a cantar en bodas. Cuando empezaste a cansar, El, sí, wow. en bodas, me acuerdo. Recuerdo que yo me mudé a Caracas y estaba ansiosa por entrar en ese circuito, sobre todo porque estando en las bodas, puedes yo primero copiarme de mis colegas y ver cómo manejan al público y cómo lidian con gente, ¿sabes? Toda la noche y los animan. Y para mí era como una escuela. Pero recuerdo que sí, que el primer sueldo fue de estas bodas y me acuerdo que yo siempre decía, ¿cuándo será el momento que yo comenzaré a mantenerme a mí misma? Que no tengo que depender de Eso. mis padres. Tenía yo 17 años, puede ser. Yo, Y fue gracias a las bodas que ya empecé a poder ser más independiente y, y sí, y luego comencé a ser, y luego fui secretaria de mi profesor de canto en la escuela de música. ay, qué curioso eso, pero las bodas, bueno, tendrás muchas historias de las bodas, ¿no? Y es muy Ay, no te demandante, imaginas. son, son unos horarios además muy complicados. La vida del músico es difícil. Sí, señor, y sobre todo en Venezuela, que somos unos rumberos, las bodas empezaban a las 5 de la tarde y yo salía de allí a las 4 de la mañana. Cuando me Uh. mudo a Boston y comienzo a trabajar en bodas y me dicen que llegas a las 7 y sales a las 12, yo dije, no puede ser, ¿qué es esta maravilla? Me decían, Ay, mira, aquí las bodas son hasta las 12, que nadie se queda hasta más tarde. Y yo, no, o sea, qué aburrido, pero qué perfecto para mí. ahora, Nela, tener dinero, ganar plata, producto del trabajo le cambia la vida a cualquiera, ¿no? La sensación que Oye, da recibir dinero por tu talento, por tu trabajo es única. es único realmente. O sea, yo creo que somos afortunados aquellos que logramos vivir de aquello que amamos, ¿no? Y para mí la primera vez que pude recibir dinero por cantar, o recuerdo cuando canté en un restaurante, yo en Boston cantaba en todos lados, en todos los restaurantes habidos y por haber. Recuerdo que yo llegaba al restaurante y decía, yo quisiera cantar en este restaurante, ¿qué tengo que hacer? Aquí están mis papeles, ¿qué se necesita? Ujú. Y el recibir ese chequecito después de cantar todos los domingos en el brunch de un restaurante era para mí gloria bendita, Claro. Y porque nunca siempre, sentí que estaba trabajando, Román. exacto, eso, ese es el punto, hacer lo que uno le apasiona. Siempre supiste, Nela, estabas clara
que querías hacer música? ¿Cuál es el recuerdo más lejano que tienes de esa pasión por la música? Desde muy temprana edad. Recuerdo que cuando dije que quería que esto dejara de ser un hobby, recuerdo que fue como a los 11 años. Como a los 11 años que le dije a mis padres, yo me quiero dedicar a la música y quiero estudiar. Y también estuve muy clara que quería estudiarla, que sabes que la música supongo que es una de esas carreras que no necesariamente necesitas estudiar, por decirlo así. Que te puedes apoyar mucho en este talento y puedes ser autodidacta también, ¿no? Pero para mí siempre fue muy claro que quería ir a alguna universidad que fuese reconocida por sus estudios musicales. Claro. Ahora, una cosa es hacer música, que en efecto muchos la pueden hacer, no todos, pero muchos la pueden hacer, formados o no. Y otra cosa muy distinta es poder vivir de la música o vivir de tu pasión. Son dos cosas diferentes, ¿no? Tienes esa bendición. Exactamente, sí. Por eso te repito, o sea, el momento en que empecé a ganar dinero por hacer música fue una muestra de que, ok, esto es posible. Es posible si le echas mucho pichón, como se dice, porque de verdad que cuando estaba en Boston no me paraba nada. Era como que, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde hay que cantar? Hay que cantar en chino aquí en la esquina, yo canto en chino. ¿Hablas chino? No, pero yo resuelvo. Era como que tengo que darme a conocer y crear un nombre para yo luego poder exigir y decir, no, mira, realmente yo canto este tipo de música y esto es lo que quisiera hacer y quisiera ganar de esto. Pero sí, obviamente viene primero con muchos sacrificios y muchas pruebas y bueno, y obviamente muchos altibajos, ¿no? Sí, claro. Nela, ¿cómo era la casa en la que creciste? ¿Es una casa en la que estaban justos económicamente, estaban holgados? ¿Cómo era esa casa? Fue una casa, no diría que estábamos justos, tampoco éramos millonarios, nunca, no somos millonarios, pero fue una casa donde clase media y recuerdo que cuando le dije a mis padres que quería estudiar música en la universidad, sí me dijeron, bueno, audiciona y ve si puedes conseguir beca, que era Berklee College of Music. Claro. Y recuerdo cuando fui no me dieron beca y no me pude ir. Y mis padres me dijeron, lo sentimos, pero no podemos mandarte para allá, es muy costoso. Y fue allí donde empecé a trabajar con mi profesor de canto de secretaria en Caracas. No voy a decir que fue por eso realmente que pude pagar la universidad, pero fue por el tiempo que pude pasar en Caracas reuniendo dinero junto a mis padres que luego me dijeron, mira, Nela, te podemos enviar un semestre a Berklee, pero no podemos pagarte el resto. Y yo le dije, no me importa, yo me voy con mis maletas y allá veo luego qué hago. Recuerdo que me fui sin tener dónde quedarme, me quedé en casa de mi profesor de armonía de Caracas, allá en Boston, él también estaba en Boston. Y al llegar allá le dije, dame una semana y yo busco dónde vivir. Y él me dijo, tranquila. Y fuimos a una fiesta de latinos y ahí yo comencé a preguntarle a todo el mundo, oye, estoy buscando roommate. Y un amigo dijo, yo tengo un apartamento y estoy alquilando una habitación, un venezolano. Y yo, ok, para allá me voy. Un apartamento que estoy segura que era el tamaño del baño de tu casa. O sea, mínimo. Dormían de pie. Nela, y de esa casa tuya, esa casa de clase media que describe, ¿cuáles sientes que son los valores heredados de tu familia, los consejos frescos que puedas tener de ellos? Mi papá y mi mamá son ejemplo, diría yo, de la paciencia y del trabajo arduo. Y mi papá es de aquellos que no importa nada, todo se resuelve, todo fluye. Recuerdo que yo lloraba cuando le decía que no me voy a poder ir a Berklee, me dice, eso se resuelve, tranquila. Era él siempre encontrar una solución a todo y eso se me quedó muy marcado. Obviamente hay momentos en esta carrera, bueno, en cualquier carrera, de muchísimo estrés porque no hay nada garantizado, ¿sabes? No es un trabajo de una oficina de 9 a 5 donde sabes que recibes tu sueldo mensualmente. No, o sea, hay meses donde no hay nada de conciertos o hay meses donde no pasa nada y no tienes nada garantizado y de verdad que asusta muchísimo. Pero es el saber de que todo se va a resolver y de que siempre va a llegar una solución siempre y cuando haya mucha paciencia y trabajo por detrás. Claro. Como te pregunto por la familia, por la casa, yo quiero preguntarte en este punto qué significa, no quiero hablar en pasado, Aquiles Báez en tu carrera. Aquiles Báez fue una persona tan inspiradora para mí. Yo recordé estos días que
Cuando trabajaba, por cierto, allí de secretaria en la oficina de Alejandro Zavalas, en la Ujú. Escuela Contemporánea de la Voz, todas las mañanas llegaba una persona y me dejaba caramelos en la mesa y seguía hacia el estudio. Obviamente, sin dejar de contar un chiste. Y, y yo recuerdo que le comentaba a Alejandro, yo también como venía de la isla, era un poco ignorante en cuanto a los grandes nombres de Ujú, músicos venezolanos. No, ujú, mentira, no tanto los nombres, más que todo las caras. ujú. Entonces no relacionaba tales nombres con tales caras. Claro. Y recuerdo que cuando en uno de esos días le digo a Alejandro, oye, ¿cómo me cae bien ese señor que viene todas las mañanas? Y que me deja caramelos y siempre me cuenta unos chistes, le digo, y tan malos esos chistes. Y me dice, Nela, ese es Aquiles Báez. Y yo, Aquiles, la Casa Azul, mis hermanos. Y me Exacto, dice, exacto. sí, Nela. Y yo, no puede ser, y él tan simpático. Y me dice, sí, él sube todos los días aquí a grabar en el estudio. Y recuerdo que de allí, luego en las bohemias que hacíamos allí en el patio de la escuela, yo comencé a cantar y él tocaba la guitarra. Y bueno, imagínate, luego termina él en mi casa en Margarita con mi familia cantando en la sala, haciendo fiestas y rumbas. Tengo fotos y videos hermosísimas de él conmigo allí en Margarita, parte de mi familia ya. Así, y nos fuimos de gira también por Venezuela, estuvimos en Panamá. Y obviamente Aquiles era una persona para aprender por Sí, cada segundo de lo que decía y de lo que sí. hacía. Y siempre con esa humildad, siempre con esa humildad. Sí, definitivamente has descrito a Aquiles. Ese es, sin duda, Aquiles. Nela Rojas es nuestra invitada hoy en El Primer Sueldo. ¿De qué manera marcó tu vida ganar un Grammy Latino? Ganar un Grammy Latino, sin duda, es un antes y después, sobre todo por la gran exposición que te da al mundo. No Sí. creo que este premio defina a nadie, ni lo Ujú, hizo conmigo, pero indudablemente, Román, sí, mm, me creó, mucha gente supo de mí gracias a ese Grammy. claro. Y ya es algo que me acompaña por el resto de mi vida como parte de, pienso yo, de harto trabajo, ¿no? Pero Ujú. sí, yo pienso que más que todo es la exposición y obviamente el ser reconocido, coño, por este álbum que fue un álbum de raíz y vanguardia donde Ujú. no se perseguía nada, una fórmula. Y para mí eso me dio mucha alegría. Yo admito que yo creí en los Grammys después de ganármelo. ¿Por qué? ¿Qué De pensabas verdad, antes fue que así como todo que, era? oh, sí, es de Que, verdad. pero ¿qué pensabas antes? Que era como una rosca, que era una mafia, ¿qué era? Pensaba que habían otros elementos en cuenta y yo con mis colegas que estuve nominada eran personas muy populares. Si hablamos de redes, si hablamos de números, eran números mucho más grandes que los míos. Y yo Mm, pensé que eso era una de las cosas, que no era nada más el arte. Y me di cuenta que sí, obviamente tenía mucho que ver con lo que se estaba exponiendo y con la música que se estaba trayendo, porque indudablemente mis números comparados a los de los demás eran muy bajos. mm, Y por eso fue como una gran sorpresa para mí cuando me gané ese Grammy y por el tipo de música también. Mis otros colegas eran reggaetón sí. o pop latino y lo mío era un poco más jazzy, world music, que Ujú. no pensé que en una categoría como mejor nuevo artista podría ganarla. Qué Y bonito. bueno, para muestra un botón. Sí, qué orgullo para todos nosotros, Nela. Nela Rojas es nuestra invitada. ¿Cómo va tu gira por Estados Unidos ahora? Ay, bueno, acabo de empezar en Miami, que aquí estoy en Miami, regreso hoy a Nueva York Ok, y tengo concierto en Nueva York este 25 de septiembre. Y ok. estoy sumamente entusiasmada, luego voy a San Luis, luego voy a estar por DC, luego voy a estar en Las Vegas, en California. Termino a finales de octubre, perdón, Claro. la gira. Y en paralelo que estás componiendo, estás grabando, estás preparando algo, paralelo a la gira, quiero decir. Sí, exactamente. En paralelo, bueno, he estado componiendo ya desde hace un tiempito. Retomé la composición porque realmente antes mis dos primeros álbumes, como saben, fueron Sí, escritos por Javier Limón para mí, sí. pero quise retomar la composición después de unos 6 años, imagina. Y estuve en México ahorita, donde también tuve un concierto espectacular y aproveché y comencé a escribir con un montón de gente. Aquí en Miami también lo he hecho, en Ujú. Nueva York también. Y entonces ahorita estamos trabajando, sí, en un nuevo material. No tengo todavía fecha ni nada, pero sí, si Dios quiere, este año salimos con
algo de música. Qué bueno, me alegro mucho. Nela, nos has hablado de la Nela promotora en el Sambil, nos has hablado de la Nela secretaria, de la Nela que cantaba en bodas y restaurantes. ¿Hay alguna otra cosa que hayas hecho que tú digas, mira, esto es una curiosidad y la gente no lo sabe? ¿Hay algo más? Sabes que siempre me preguntan, por lo menos cuando me mudé, si había trabajado en algo que no fuese música. Ajá. Y gracias a Dios siempre trabajé en la música. Bueno, y trabajé también en la universidad. Trabajé en la universidad en la oficina de becas, que para mí fue increíble porque ayudaba a tanta gente con muchos datos que yo nunca tuve cuando llegué Mm, allí. Y a mm. los venezolanos, cada vez que pisaban esa oficina, les decía, esta tarde nos tomamos un cafecito, porque te tengo un montón de datos para que puedas obtener beca en la escuela. Y me sentía muy bien, porque sí, yo cuando me fui para allá no conocía a nadie. Y hubo cosas que si hubiese sabido, Ah, tal vez la primera vez hubiese obtenido beca. eso, Y eso. son pequeños elementos que son buenos tener en cuenta al momento de audicionar. Y eso para mí fue muy bonito poder ayudar a quien llegaba para allá. Claro. Nela, gracias por acompañarnos esta mañana. Todo el éxito, ¿eh? Gracias, Román. Siempre un placer hablar contigo. Igual. Nela Rojas, cantante, compositora venezolana. Escuche su música. Qué delicia esto. Allí blanca la ropa, baila inquieta. Solemos saludar volviendo a casa. Cantamos juntos en torno a la mesa. Y poco a poquito la vida nos pasa. Volvería a mi tierra a pasear sus calles. Qué delicia la música de Nela Rojas, hoy nuestra invitada para su primer sueldo. Vamos a hacer publicidad, vamos a escuchar algo más de música. Estaremos conversando con Jorge Roy Graterol en minutos nada más sobre nuevos lanzamientos de cine, televisión, en plataformas, en fin. Pero antes hablemos de Sky Lubricante.